Rodrigo Martín. Él es arquitecto, experto en transporte urbano, académico en la Universidad de Santiago y lleva años dedicado a lo que es la planificación urbana, ¿no es cierto?, para el transporte. ¿Cómo te va, Rodrigo? Y van a tener un stand justamente ahí en tu Smart City. Esto no estaba preparado, para nada. Es una coincidencia. Una coincidencia. Sí. No, mira bien, nosotros en la universidad tenemos conformado este centro, este laboratorio de Smart City, que estamos trabajando desde ya hace un año, y precisamente vamos a estar como universidad presentándonos con todas las iniciativas y proyectos que estamos desarrollando. Esto es el próximo jueves, viernes y sábado de la próxima semana, el Do Smart City ahí en Espacio Titanium, así que vamos a estar. Ahí van a estar. Bueno, ¿por qué estamos con Rodrigo Martín? Porque él dice, a propósito de la evasión del Santiago, que esta cifra es la punta del iceberg. A ver, esta evasión no te sorprende. Por un lado puede ser la mala calidad, dices tú, que brinda el servicio y que hace que las personas no paguen. ¿Tan malo es el Transantiago? ¿No le rescatas nada, Rodrigo? No, por supuesto que tiene cosas buenas, es necesario y es algo que está ayudando a la ciudad. Pero yo diría, bueno, primera cosa, la cifra que tenemos de evasión no es una sorpresa. Nosotros teníamos 28, 27 desde el año pasado, hemos tenido una serie de números que han ido subiendo. Tuvimos una sola baja durante un ratito el año pasado. Pero es que la idea es que se estaban haciendo cosas para bajarla y no. Y no ha pasado absolutamente nada. Ese es el problema en realidad. Yo creo que si uno piensa, digamos, de dónde surge este cuento, esta evasión es algo que se ha ido consolidando por un estado del sistema. Si uno ve de cómo se compone, tenemos un área de la evasión que tiene que ver con gente que no puede cargar las tarjetas VIP, que eso es un tema técnico específico. Hay falta de espacios para cargar, hay gente que llega, se sube y su tarjeta no está cargada y pide por favor y pasa. Es un componente, es una parte de... Pero ¿cómo? ¿Eso sería una fácil solución? Sí, muy fácil. Los tótems se han planteado ideas respecto a eso. Pero no lo han concretado. No se ha concretado. ¿Y por qué? O sea, están poniéndolos, pero de todas maneras la cantidad que se necesita para eso es relativamente grande. Ahora, ese es un componente de la evasión. Hay dos más. El segundo es un componente que tiene que ver con personas que se les hace muy difícil pagar el Transantiago. Y creo que ahí hay que ser también consciente de eso. Nosotros tenemos un costo de Transantiago que si uno lo compara con valores, digamos, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, el precio del transporte aparentemente no es caro. Pero si analizamos la realidad económica que existe en la ciudad de Santiago, Santiago no es una ciudad, no es Ámsterdam, no estamos hablando de una ciudad europea. ¿Tú te refieres al nivel económico al nivel de los socioeconómico usuarios? Y la distribución de los niveles socioeconómicos y sus necesidades de transporte dentro de la ciudad. Esta ciudad tiene un desnivel, digamos, en términos de ingresos que es tremendo. Somos de los países que tiene más desnivel, digamos, entre el sueldo más alto y el más bajo. Tenemos una distribución dentro de la ciudad que es muy polar, está muy establecido las zonas de los niveles socioeconómicos más bajos y más altos, y los movimientos de la ciudad se mueven entre esas dos zonas. Por lo tanto, hay un área de Santiago que tiene que usar el transporte y que además tiene que moverse más y está en situación económica más difícil. Ahora, yo conozco personas que están en una situación económica, digamos, de los sectores más bajos, socioeconómicos, y que paga el Transantiago por un sentido de responsabilidad y que se indigna de ver cuando entran otros sin pagar. Es más, tú le preguntas a muchas personas y dicen, no, incluso piden hasta que los lleven presos. Estaba viendo ayer en la televisión algunas opiniones. Ahora, las micro amarillas eran tanto más baratas, les costaba muchísimo menos a la gente. No era más barato, pero ¿qué es lo que ocurría? Bueno, un poco dentro de ese tema, la micro amarilla tenía una cosa de negociación. La gente pedía, me lleva hasta la esquina por 100 pesos y funcionaba. Acá, como tenemos tarjeta VIP, es un pago mucho más, digamos, ordenado, estructurado y donde no se puede negociar. O sea, uno o paga o no paga. Pero sabes que, mira, en ese sentido, el grupo de gente que no puede pagar, hay que ser igual consciente. La ciudad de Santiago tiene estatus socioeconómicos en los cuales, si uno calcula simplemente el costo de una familia, donde supongamos que hay un padre que mantiene una esposa y una hija, ese grupo familiar, si todos se mueven, va a estudiar, a trabajar, lo que van a gastar en transporte va a ser cercano al 20% del ingreso familiar, que es un componente súper alto. Y si uno lo contrasta con estatus socioeconómicos de los primeros deciles, es muy distinto. Entonces, ese pasaje es caro y barato a la vez. Claro, eso te voy a decir, pero que a un menor precio es sustentable este sistema, no. Si bajamos el precio del... Es que no podemos hacerlo parejo, ese es el tema, que estamos en una ciudad en la cual no tenemos una lógica, digamos, homogénea de usuarios. Bueno, pero eso no tiene solución para el Transantiago, no es un tema del Transantiago, es un tema de la distribución de la riqueza. Exactamente, y yo diría que más bien un tema de la distribución de las actividades en la ciudad, un tema de distribución de la vivienda y del trabajo, un tema de distribución del valor de suelo. Y lo que ocurre es que siempre que se habla de Transantiago,
se habla del sistema de transporte. Estamos hablando de cuántos buses, cuántos torniquetes, Sí. y estamos centrados en un problema que tiene que ver con lo que llamaríamos como ingeniería de transporte. Pero el problema del transporte es que surge de una necesidad de movimiento. Eso es lo que origina un sistema de transporte dentro de una ciudad. Y esa necesidad de movimiento obedece a ciertas características de la ciudad. Dónde están localizadas las actividades, cuánto tiempo me tengo que mover. Por ejemplo, no nos hagamos ciegos que aquí en Santiago la gente se mueve muchísimo. Tenemos gente que pasa 3 horas al día metidos en un sistema de transporte, hasta 4 en algunos casos. Eso no es normal. No, Pero eso tiene que ver cómo fue planificada la ciudad y el Sí. hecho de que las personas viven muy lejos de sus lugares de trabajo. Correcto. Pero eso, a ver, pero si tú tuvieras, mañana te llama el ministro de Transporte y te dice, a ver, por favor, ¿qué puedo hacer ahora? En Mira, medida inmediata, porque todos los gobiernos han intentado mejorar este sistema y hacen cosas, pero parece que nada es suficiente, no sé. Ok, mira, yo te diría que una cosa que falta acá, más que, está bien, si me llaman al ministro de Transporte es fantástico, pero creo que lo que necesitamos es una gestión de ciudad. Y si uno se pregunta la gestión de ciudad, ¿dónde está? ¿Quién es la gestión de ciudad? ¿Quién es esa persona? ¿O quién es esa entidad? En estos momentos tenemos alcaldes separados, Sí. tenemos entidades que trabajan sectorialmente sobre la ciudad. ¿Cuál es la política de desarrollo de la ciudad? Eso quizás se podría asociar a la intendencia, pero la intendencia también tiene un rol súper contrapesado con las alcaldías que finalmente manejan los presupuestos. Pero eso es como a largo plazo. No creo que sea tan a largo plazo. Yo creo que la ciudad estamos a ver, en un momento en el cual la ciudad ya tiene una complejidad, una densidad, tenemos, no sé, cerca de 7 millones de habitantes. Es una ciudad compleja, no estamos hablando de una ciudad simple y tenemos que definir mecanismos para operarla, para gestionarla de buena manera. Creo que la decisión política de establecer una especie de gobierno, de gestión centralizada de la ciudad, que hubiera una visión de ciudad, es fundamental en estos momentos, porque así vamos a poder tomar esas acciones. Pero ¿en qué mejoraría el transporte público para las personas? A ver, Ese trabajo. Respecto a la mejora tiene como 2 áreas. Pues yo te podría hacer un paralelo a lo que es la delincuencia. Uno dice, bueno, ¿cómo mejoramos la delincuencia? Yo puedo poner policía en las calles, en todas las esquinas, y puedo, paralelamente, hacer un plan de mediano a largo plazo en donde se generen fuentes de trabajo, educación, básicamente. Y claro, son los 2 pies. El pie, digamos, filosófico, por decirlo de alguna parte, y el práctico. En el transporte pasa lo mismo. Yo, con respecto a la evasión, puedo dedicarme a poner los torniquetes cada vez más altos, poner guardias dentro de los buses, puedo dedicarme a Más fiscalización. Más fiscalización. De hecho, los torniquetes ahora van a ser distintos. Claro. Se le llama, o sea, ya hay una empresa que los tiene, que es este torniquete mariposa, Sí. donde no se puede pasar por abajo ni saltarlo, en fin. Pero bueno, una cosa, te aseguro que una persona joven con ganas de evadir pasa y una persona mayor que quiere pagar, se complica pasar ese torniquete. Hay un tema, que, digamos que se produce un poquito una paradoja en eso, porque es difícil fiscalizar también, es muy fregado. Pero como decía, tenemos esos 2 campos. Uno puede dedicarse a fiscalizar cada vez más, ir generando, digamos, un mecanismo de control feroz respecto a cómo se está trabajando, pero también hay que tener el pie en el otro lado, de preguntarnos por qué se está produciendo la evasión y qué podemos hacer en la mediana y larga escala respecto a temas de localización o de gestión de la ciudad. Creo que cuando uno ve las cosas por separado, cuando vemos solamente el transporte, tratamos de solucionar problemas desde el transporte. Y en realidad la ciudad es un ente muchísimo más complejo, en el cual tenemos temas que es lo que se conoce por urbanismo, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero un urbanismo sistémico, que sea capaz de relacionar los distintos actores que ¿Y tienen tú la crees ciudad. que las autoridades nunca lo han pensado a eso? ¿Tan obtusos son? ¿Tan burritos? No, para ¿no nada. es Yo cierto? creo que este tema que te estoy planteando lo conoce todo el mundo, pero tenemos un montón de actores acá. Tenemos a Sectra trabajando. Sectra, hay un concepto que se llama planificación integral de ciudad. Y todo el mundo lo está discutiendo ahora, pero el tema es quién lo hace. La Sectra está metido en esto, está el Ministerio de Vivienda metido en esto, pero también hay un tema de escalas, porque el Ministerio de Vivienda tiene preocupaciones nacionales y la ciudad es un área específica. Entonces, es difícil definir específicamente quién está a cargo de esto. Hay un tema que también se ha planteado muchas veces, el concepto de alcalde mayor. En Claro. muchas ciudades de esta complejidad es necesario, y ese alcalde mayor es una figura que tendría que definir la gestión y la estrategia de desarrollo de esta ciudad. Estamos conversando con Rodrigo Martín, que es un experto en transporte, ¿no es cierto?, urbano. Él es arquitecto de la Universidad de Santiago. Ahora, tú dices que la fiscalización o castigar a los que evaden no va a surtir ningún efecto, no va a bajar la evasión. Volviendo al tema, aterrizándolo para las personas que usan todo el día el Transantiago, ¿no es cierto? Independiente de esta planificación urbana, que es a mediano y largo plazo, en lo inmediato, ¿qué puede hacer la autoridad de transporte con el Transantiago? ¿Qué otros defectos tiene? ¿Por qué la gente lo percibe como
tan malo el servicio al punto de que muchos dicen que vuelvan las micro amarillas. Sí. ¿Qué dices tú al respecto? No, claro, vuelta a las micro amarillas, en realidad, yo creo que hay una reacción emocional respecto a esto. Cuando plantea el tema de estos tres grupos que son los que van, que decimos que los primeros no cargan, los segundos son los que no pueden pagar, pero también hay un grupo, un tercero, que es la gente que tiene un desencanto, que finalmente llevamos casi 10 años en un sistema en el cual se han sentido aplastados los buses, no han pasado las frecuencias que quieren, han sentido que se empeoró. Y hay una suerte como de revancha respecto al sistema. Hay gente que está desencantada. ¿De verdad empeoró? Comparado con el sistema anterior. Es que antes teníamos buses para todas partes, era una cosa así hipersaturada, o sea, teníamos una congestión tremenda y los buses pasaban prácticamente afuera de la puerta de la casa. Y esto se racionalizó, pero esa racionalidad implicó también sobrecargar un poco más los buses, tener que caminar un poco más, y eso lo hizo un poco más difícil. Entonces, el sistema generó una especie como de resentimiento, en cierta medida. La gente tiene ese resentimiento. Pero yo te insisto, yo creo que las medidas que hay que llevar a cabo, no estoy diciendo que no se deba fiscalizar, absolutamente al revés. Las empresas están muy complicadas porque las empresas actualmente tienen un 70% de su financiamiento en función de pasajeros transportados. Por lo tanto, la evasión les golpea duramente. Y tenemos dos empresas grandes, Alsacia y Subus, que están muy complicados en términos económicos, que han dicho casi estar como al límite del default. Entonces, se tiene que producir, pero insisto, no se puede dejar de ver el otro lado porque si no vamos a entrar en una espiral de fiscalización sin tener por lo menos alguna esperanza en mediano plazo de poder generar ciertas lógicas de cambio en la movilidad de la ciudad, que eso finalmente es lo que permitiría evitar estos conflictos. ¿Se debería ser más exigente con las empresas a la hora de otorgarles las concesiones, el tema de los contratos, etcétera? Ya, mira, respecto a eso yo sugeriría un par de acciones que creo que están al debe, sobre todo por parte del Estado, al implementar el modelo del Transantiago. Una cosa que no se hizo y que creo que se debió haber hecho con mucha más fuerza es, primero, la infraestructura vial para la operación del Transantiago. Si uno busca vías exclusivas dentro de Santiago, por darte un ejemplo que siempre se toma es Santa Rosa. Si uno va desde La Pintana hasta el centro de Santiago por Santa Rosa, tiene vía exclusiva de Transantiago primero en el centro, después en el borde, después no hay, después vuelve a aparecer en otro lado. Es súper discontinua, súper desordenada, porque cruza un montón de comunas, porque se hicieron gestiones descoordinadas respecto a eso. Entonces no tenemos un soporte que permita a los buses, primero, moverse más rápido. Segundo, tener menos daño, menos deterioro, menos conflictos con el tránsito de vehículos. Por lo tanto, no podemos, sin esa infraestructura, dar un buen servicio eficiente y así la gente sentiría que la cosa funciona mejor. Segunda cosa que se prometió en un principio es la gestión de flota. No sé si tú recuerdas los GPS, los contadores de personas arriba, el sistema de gestión de flota que se iba a desarrollar. Ese sistema de gestión de flota es fundamental por dos causas. Primero, este tema de estar en un paradero y saber que va a llegar el bus, en cuánto va a llegar, y ese tema, esa información que puede llegar de manera inteligente a teléfonos, que puede llegar eso genera confianza en el sistema. Hace que las personas sientan que pueden contar con el bus a la hora que va a venir. Pero también un sistema que permita gestionar la flota también genera inteligencia en el sistema. Y un sistema que es gestionable desde un gobierno central, digamos, desde un mecanismo de gobierno, puede reaccionar a eventos, puede reaccionar a una catástrofe climática, puede reaccionar a un partido de fútbol, puede reaccionar a un bloqueo de metro, y es capaz de funcionar inteligentemente y operar la ciudad a pesar de los problemas. Ese es un segundo punto. Pero creo que el tercero es lo que mencionaba al principio, que es inevitable que exista alguna figura política que vea la ciudad como un total y se deje de ver el transporte como un sistema aislado y se trate de solucionar desde sí mismo. Hay que ver el tema de la movilidad urbana y las razones de la movilidad. Creo que hay temas como el valor de suelo, la localización de actividades, la distribución socioeconómica de Santiago, que hay que pensarla. O sea, todo es más complejo de lo que parece. Claro, finalmente sí. Pero tú, ¿algo de optimismo te queda? Por supuesto, yo creo que esta es una tarea que tenemos que enfrentar. Mira, yo qué es lo que diría. Yo me pregunto, ¿en qué ciudad queremos vivir? Y esa pregunta, todo el mundo está claro de que no quiere pasar en el futuro 6 horas arriba del bus, o no sé, 5 horas arriba del bus. Queremos vivir mejor y en general yo creo que eso es algo que cae por su propio peso. Y si queremos hacer eso, lo que tenemos que buscar son los mecanismos para que se modifique esta ciudad y mejoremos aspectos de calidad de vida fundamentalmente. Ahora, que quede claro, como bien lo dices tú, que un 0% de evasión es una utopía, ¿no es cierto? Sí, pero sí se podría esperar bajar el nivel de evasión, porque recordemos que si no eso va a impactar en el precio del pasaje y va a subir más el Transantiago porque no se pierde mucho dinero con estos niveles de evasión. Pero así todo, ¿tú le harías un llamado a la ciudadanía de ser un poquito más ética? Absolutamente. Ahora,
Yo creo que ¿No tenemos justificar todo la evasión? Para nada, no, para nada. Yo creo que la evasión requiere un cierto compromiso. Necesitamos que la gente entienda una cosa. El Transantiago no es un servicio que nos están prestando. El Transantiago es una necesidad que tenemos para vivir en Santiago. Eso primero. Si yo estoy viviendo en Santiago y no existiera un sistema de transporte, no tendría acceso a oportunidades, trabajo, salud, educación, millones de cosas. En una ciudad del tamaño de Santiago y con la complejidad de Santiago, necesita un sistema de transporte eficiente. Y son las venas de la ciudad. Necesitamos que eso esté operando y es lo que nos permite vivir. O sea, por lo tanto, es nuestro sistema de transporte. Y lo estamos mirando casi como si miráramos un servicio que se nos vende. Y que lo encontramos caro, que lo encontramos malo, y en realidad tenemos que empoderarnos de eso. Necesitamos que la ciudadanía diga qué quiere que sea la ciudad y en función de ese qué queremos que sea la ciudad, cuál es la red que la conecta. Es nuestro y tenemos que entender que eso nos permite funcionar dentro de esta ciudad. Bueno, le queremos agradecer a Rodrigo Martín, especialista, como decíamos, en el tema del transporte urbano, un tema que cada tanto aparece, el Transantiago, y hay que reconocer que todos los gobiernos han querido hacer una mejora y ponen todo el tiempo, la dedicación, el dinero, pero parece que tal vez nos está tomando el otro camino, como decía nuestro invitado, sobre pensar más en la planificación de la ciudad. Sí, correcto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Okay, porque este es un tema que tenemos para rato. Sí, va a seguir. Ya, vamos. Y el premio para el más visionario, el que imaginó su vida con futuro, quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta.